los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Todos ellos seguían al Cordero por donde quiera que él iba, y habían sido salvados para ser el primer regalo que se ofreciera a Dios y al Cordero. These are the ones who have been defiled, who have not been defiled with women, for they have kept themselves chaste. These are the ones who follow the Lamb wherever he goes. These have been purchased from among men as first fruits to God and to the Lamb. Entonces, estos 144,000 dice que se mantuvieron puros. Su versión, ¿cómo dice? El verso 4. El verso 4. Solo esa primera parte. Los cuales no adoraron a dioses falsos ni fueron infieles a Dios. Okay. I need to translate that. So the 144, this chapter tells us that they maintained or they kept themselves pure, unblemished. Y que tampoco se contaminaron con ritos sexuales. They were not contaminated by any sexual misconduct, sexual Activity. Good, Yeah. thank you. So, como dice Anita, su versión dice, no se adoraron, no se inclinaron a ídolos. They did not bow down to any foreign gods. Si nosotros en nuestra vida pasada lo hicimos, If we at some point in our lives we did it, if we at some point we did that, todo lo que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor. all we have to do now is to ask for forgiveness to our Lord Jesus. Y decidir en nuestro corazón, no me voy a inclinar más a ningún ídolo ni a ninguna imagen. And to decide in our hearts to no longer bow down to any foreign gods. Y estos hombres parece que fueron instruidos desde niños a And no these, inclinarse a ídolos. and these men, it seems as though they may have been instructed from little, from when they were children, to not bow down to any other gods but the one and true God. So ellos ya caminaban con Jesús. Ajá. They were instructed like in the steps of Christ, yes. Los judíos, aunque no conocen a Jesucristo, ellos son bien fuertes en contra de la idolatría. The Jewish people, even if they do not believe in Jesus Christ, they're very strong against idolatry. Y ya que somos todos adultos, vamos a hablar de fornicación. So, since we're all adults here, we're going to talk about fornication. No solo fornicación, pero dice aquí ningún rito sexual. No sexual immorality. O sea, vamos a ser sinceros, hoy en día We're going to be honest. Today, nowadays, encendemos la tele para ver las noticias o un programa especial que nos atrae. we turn on the TV just to watch or to catch news or just something that we like on TV. Y los comerciales que se ven. And the commercials, the kind of commercials that you're watching. O cuando estamos viendo YouTube y qué tipo de comerciales se nos aparece a medio video. Or as soon as you want to watch something on YouTube, and in the middle, there's a commercial that pops there, right in front of your eyes. Es por eso que hay que tener cuidado con ponerle los parámetros y las cuestiones para los niños especialmente. This is why it is good to have some sort of boundaries in our electronics, Especialmente para los niños. especially for the children. Y aplica a todos. And it applies to everyone. Ahora, un tiempo como hoy, Like today's day, let's take today or these times as an example. y especialmente el verano. And let's just talk about summer. Ir al mall, ir a la tienda, ir a la gasolinera, ¿y qué vemos? We go to the mall, we go to the shopping or to the gas station. Well, what do you see? What do you see? Half-dressed women. He doesn't say No, pero yo tengo que aplaudirles a estos dos varones porque me consta que quitan sus ojos de lo que no deben ver. That's true. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir? Okay. Breve. Yo con los hermanos aquí, con toda sinceridad, hemos estado practicando eso.
en el ejército nos decían, ¿no? Avert your eyes, nos decían. Avert your eyes quiere decir que tú no le podías estar viendo al drill sergeant así de cara, sino que nada más, like, just one way, right? Avert your eyes, nos decían. Entonces, cuando se trata de estas cosas de sexualidad, es mejor irse. Acuérdense del ejemplo de José. José, el hijo de Jacob, que estaba acosado por la esposa de Potifar. ¿Okay? Él corrió, no caminó, él corrió, hermanos. O sea que con eso no se puede jugar. No se puede jugar. Es imposible. Y, Oh, English. So what we've been practicing, and to some level of success for all of us here, we try to avert our eyes of things that are offensive to a holy God. We know they're offensive, but maybe our flesh wants us to see it, wants to gravitate towards looking. So what I reminded everybody is of what Joseph did. Joseph was in the house of Potiphar. Potiphar was like a general for the Pharaoh. And his wife was like, was making passes at him. She wanted to sleep with him. But this young man ran. He didn't walk. He ran away. Didn't care if his tunic was ripped off. He ran. So you cannot play with this because it's going to get you. So that's the advice. Run. Y yo quiero que sepan también esto. Estamos entre adultos. So we're among adults here. Entre algunas, no sé si se decir congregación, o sea, el judaísmo está también dividido. So the Judaism is also divided. Pero entre los judíos más conservativos, Among the more conservative Jewish, los varones ni para ir al baño tocan sus partes privadas. so not even when they go to relieve themselves, to go to the bathroom, they don't even touch themselves. Especialmente si son jovencitos que no son casados, Especially no se tocan. if they're young men that have not been married yet. Y entre ellos es un pecado, incluso la masturbación. No es aceptable. So even today, even masturbation is a sin in their way of viewing. Even that is a sin. Y en la iglesia católica también enseñan como algo muy malo. The Catholic Church also frowns upon masturbation. Que también está en la Biblia. And it's also in the Bible. Thank you for O mentioning sea, that. toda contaminación sexual. O sea, lo que sí sé es que los varones, para mantener su pureza sexual, eso es lo que quiero que entiendan. So what I would like you to take away from this is to maintain their purity. No se tocan ni siquiera sus partes privadas. The lengths that they go to avoid any kind of sexual immorality. O sea, estos 144,000 varones These 144,000 men son así de puros. are to that point, are that pure. Y por si hubiese duda, And if there were a shade of any doubt, porque en nuestra cultura, pues, hasta ¿cómo se dicen? Los consejeros te dicen, ay, si estás con necesidad, anda al baño y tocarte. so even in our culture, if Sí, los consejeros, counselors, los counselors and psychologists, they even suggest you have to touch yourself. Go ahead. That's what the world tells you. Sí, y eso no es aceptable. And this No is es not correcto. and this is not acceptable. A los jovencitos, ¿qué les dicen en el colegio para no estarse metiendo con chicas? Ah, es preferible andar al baño un ratito. ¿Les dicen eso o no? So Sí. Los libros de educación también de primer grado hasta secundaria ya les enseñan también actos sexuales a los niños de primaria. Estaba viendo un reportaje en Perú que están protestando los señores. Por eso es que es tan admirable que 144,000 varones it is very impressive that in those days, 144,000 men sean vírgenes que ni siquiera se han tocado. were virgins, pure. Como en los tiempos de Noé, dijo Jehová.
bien Y pervertidos. exacto, cuanto más importante o increíble How much more en un campo como este. how much more remarkable or incredible to hear in times like these. Donde la inmoralidad sexual es Runs rampant. lo normal. When sexual immorality runs rampant around the whole globe. Cuando se le dice a alguien en un salón en la universidad que alguien es virgen, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma? ¿Estás mal? ¿Tus papás están mal? Es un escándalo. So when you are asked if you're a virgin, it's almost a subject to be laughed at if you're still a virgin. People laugh at you. Y en el Japón, And in Japan, los papás de una jovencita, the parents of a young man, of a young lady, hoy en día, no sé cuán generalizado es, nowadays, I don't know if it's generalized, but nowadays, pagan para que un hombre tenga sexo con su hija antes de casarse. they pay for someone to have sex with their daughter before she gets married. Porque dice que los varones prefieren mujeres con experiencia. Oh, because men prefer women with experience. In Japan. O sea, imagínense cuán torcida está la mente y el corazón humano. So this is just to go to show you how twisted the mind of human beings are at this time.